Well, to get started tonight, church, Vamos a empezar la clase de hoy. I was trying to figure out what lesson to bring tonight. Estaba tratando de ver qué clase de lección traer para hoy, Because usually when I want to bring a lesson que normalmente cuando yo quiero traer una lección or a Bible study, o un estudio bíblico, I wanted to touch my life first. quiero que toque mi vida primero, I wanted to make sense to me quiero que me haga sentido a mí, that God speaks to me first. de que Dios me hable a mí primero. And tonight I want to go over a little bit about Joseph. Y en esta tarde quiero sobrepasar un poco sobre la vida de José. And we all know Joseph in the Bible. Y todos conocemos a José en la Biblia. You know, he's one of the greatest examples that we could probably look at as a godly character. Es uno de los grandes ejemplos, si puedo decir, teniendo un carácter piadoso And also for his integrity. y también para la integridad. When you think of Joseph, you think of an extraordinary life. Cuando pensamos en José, pensamos en su vida que fue extraordinaria, He had a lot of trials, tuvo muchas pruebas, a lot of victories, triumphs, muchos triunfos, but most importantly, what he exemplifies the most is unwavering faith. y más importante, lo que pasó era una fe inquebrantable. And because of that, we're going to go over it a little bit more, but through his perseverance, Y vamos a repasar eso, tocante la gracia, su perseverancia, he impacted not only his generation, no solo impactó a su propia generación, but even people to this day still speak about him and sino are inspired by him. aún en estos días continúan hablando de él y sigue siendo una inspiración. His trials refined him, Sus pruebas lo refinaron and they shaped him y lo moldaron into the man God wanted him to be or called him to be. al hombre que Dios le habló a ser. Let's bow our heads. Father, we thank you. Vamos a orar. Padre, te damos gracias. And as we begin, Father, Y al continuar, Padre, Holy Spirit, you are welcome here. Espíritu Santo, eres bienvenido aquí. Only allow me to speak what you have me to speak tonight, Lord. Más ayúdame a hablar lo que tú quieres que yo hable en esta tarde. In Jesus' name we pray. En el Amen. nombre de Jesús oramos. Amén. Amen. So when we think about Joseph, I like to think about Cuando hablamos de José, a mí me gusta pensar us as believers. de nosotros como creyentes, Because most of us here, we do have hardships, hard times. porque muchos de nosotros pasamos momentos de adversidad. We struggled sometimes with betrayal A veces hemos sido hasta traicionados and testing of our faith. y nos pone a prueba nuestra fe. But what Joseph's life should teach us Pero la vida de José nos debe de enseñar is how to remain faithful cómo permanecer fieles to God despite any adversity in our lives. a Dios a pesar de cualquier adversidad. You know, we can talk about his being sold into slavery, Podemos hablar de la venida de que fue vendido como esclavo all the way to him becoming second in command of all of Egypt. hasta ser ascendedor como segundo en el mando de Egipto, Which is pretty extraordinary, which we're going to get into right now. porque se puede decir que es muy extraordinario y ahorita vamos a ver por qué. His unwavering integrity Su inquebrantable integridad and trusting God y su confianza en Dios allowed him to fulfill the dream that God gave him le permitió cumplir el sueño que Dios le había dado when he was a young man. cuando era un joven. I want us to hit 3 points tonight. Perseverance, Y quiero sobrepasar 3 puntos. En esta tarde exploraremos la perseverancia, obedience, la obediencia and faith, y la fe. and what made Joseph the man that he became. ¿Y qué es lo que convirtió a José en el hombre que fue? If you want to turn with me in your Bibles to Genesis chapter 37, Si vamos en el libro de Génesis, capítulo 37, verses 3 and 4. y es versículo de 3 y 4. And before I read that, we all know that Joseph was the favorite son of Jacob. Y antes de leer esa escritura, sabemos que José fue el preferido de Jacob. You know, just a little personal thing. I have, according to my aunt, I'm the favorite. Y algo en mi personal, de acuerdo a mi tía, yo soy el favorito, Of the cousins, to say, you know. si se puede decir de los primos.
And, thank God Michael's not like the other brothers. Y gracias a Dios mi hermano Michael no es igual que los otros hermanos de José. No, but it reminds me that of that love that they have for you, and But- this love that Jacob had for his son. Pero me recuerda del amor que tienen hacia uno y me recuerda del amor que Jacob tuvo sobre José. Now in Genesis 37, verses 3 and 4, it says, Now Israel loved Joseph more than all of his children because he was the son of his old age, and he made him a coat of many colors. And when his brethren saw that their father loved him more than all of his brethren, they hated him and could not speak peaceably unto him. Peaceably. Y la palabra dice, Israel amaba más a José, Jacob amaba más a José que a cualquiera de sus otros hijos porque le había nacido en su vejez y le hizo una túnica adornada. Cuando sus hermanos vieron que su padre lo amaba más que a cualquiera de ellos, lo odiaron y no podían dirigirle ni una sola palabra amable. Unfortunately, that's a lot of our lives today as well. Y desafortunadamente esas son muchas de nuestras vidas hoy en día. It may not be with family to say, Tal vez no sea con la familia, but with work, pero con el trabajo, with friends. con amigos. We all have somebody that just despises us. Todos tenemos a alguien que tal vez no nos quiere, But what do we do when those situations come up? pero ¿qué hacemos cuando estamos por esa situación? How do we react? ¿Cómo reaccionamos? And I truly wanted to find out, and I did a little bit more digging. Y yo realmente quería saber y hice más estudio. And, if I was Joseph, I would react pretty harshly as well. Like, it's not my fault that dad likes me more. Si yo hubiera sido José, tal vez yo hubiera contestado que no es mi culpa que mi papá me quiera más. I could picture myself or picture him responding in this manner. Me puedo figurar a yo mismo respondiendo en esa manera, But he always had a level of respect, pero él siempre tuvo un nivel de respeto, reverence towards his brothers that were older than him. reverencia sobre sus hermanos que eran más grandes que él. Even though I'm pretty sure he would get upset with them, Aunque yo sé que tal vez se enojaba con ellos, but he never lost respect for them. pero nunca perdió el respeto hacia No ellos. matter how much they hated him, No importaba qué tanto lo odiara, no matter how much they despised him, qué tanto lo despreciaban, his character would not allow him su carácter no lo dejaba to be at their level, if I could say it that way. que fuera a nivel de sus hermanos, si se puede decir así. And that's the first characteristic we want to look at for Joseph. Y esa es la primera característica que quiero hablar sobre José. He always rose above whatever the enemy was trying to throw at him Siempre estaba arriba sobre lo que el enemigo le tiraba, because he knew who God was in his life. porque él sabía quién Dios era en él. And that's the key thing to understand, church. We can never say we're going to rise above, like the world says, rise above the hate. Y esa es la llave, si lo puedo decir así, hermanos, que no podemos decir que vamos a estar sobre todos, así como el mundo lo dice, If we don't understand what true love really is, si no entendemos qué es el verdadero amor, if we don't understand the true love that the Father has for us, si no entendemos el verdadero amor que el Padre tiene para nosotros, when we understand that character of God, cuando podemos or that entender aspect of God as well, ese carácter de Dios o ese aspecto de Dios, it becomes a lot more doable for us se hace más que podemos hacerlo para uno mismo, to rise above that. para poder alinearnos. And then as we continue, things just got worse for Joseph. Y al continuar las cosas fueron aún menos favorables hacia José. And we're going to read that, Genesis 37, 5 through 8. Y vamos a ir al libro de Génesis, va a ser el capítulo 37 y es versículos 5 al 8. And I'll read that first. And Joseph dreamed a dream, and he told his brethren, and they hated him yet even more. And he said unto them, Here, I pray for you this dream which I have dreamed for. For behold, when we were binding sheaves in the field, and lo, my sheaf arose and also stood upright, and behold, your sheaves stood round about and made absence to my sheaf. And his brethren said to him, Shalt thou indeed reign over us, and shalt thou indeed have dominion over us? And they hated him yet even more for his dreams and for his words. La palabra del Señor dice, y soñó José un sueño y controló a sus hermanos, y ellos vinieron a aborrecerle
más todavía, y él les dijo, oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en el medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Y respondiéndole sus hermanos, has de reinar tú. Perdón. ¿Has de reinar tú sobre nosotros o te has de enseñorar sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y de sus palabras. So the sad thing here, what was meant, what Joseph received, So, lo triste aquí era que lo que recibió José, and the sad part about it is he came excitedly to them, or excited to them, la parte triste es que él iba gozoso a decirle a sus hermanos, because he received the word from God. porque él recibió la palabra de Dios. Because remember, they were all children of God, apparently. Porque hay que recordar que todos eran hijos de Dios. And that sounds like us today too. We think we're surrounded by children of God. Y eso se ve como nosotros en este día. A veces pensamos que estamos rodeados de hijos de Dios. So he was going with the people that he thought he could trust. So él iba con las personas que él creía que podía confiar en ellos. But instead of celebrating his vision, Pero en vez de celebrar su visión, his brothers were more upset with him. sus hermanos estaban aún más enojados con él. More resentment was built towards him. Y hicieron más resentimiento sobre él. And we know what happens after that. They plotted against him. Y sabemos lo que pasa después de eso. Tuvieron un plan sobre él. And eventually he was sold into slavery, Y eventualmente lo vendieron hacia la esclavitud, which we know that. porque lo sabemos. But that sounds like most of us today. Y a veces se oye como nosotros hoy en día. Most of us probably aren't sold into slavery, Tal vez no nos vendan a la esclavitud, but we put our visions and our dreams pero ponemos nuestras visiones y nuestros sueños that God has given us que Dios nos ha dado in a prison en una prisión, because someone didn't celebrate with us. porque alguien no celebró con nosotros. Someone didn't react the way we thought they were supposed to react. Alguien no reaccionó como nosotros queríamos que reaccionaran. So in a sense, we kind of become slaves to ourselves. So, en esencia, nosotros mismos nos volvemos esclavos a uno mismo We bind ourselves from what God spoke to over our lives, y nos atamos sobre lo que Dios habló a nuestras vidas and we put it away. y lo guardamos. But as we continue in this, Pero al continuar, Joseph, he had to go through this being sold into slavery, José tuvo que pasar en ser vendido como esclavo, but he made it to Egypt. pero llegó a Egipto. And when I think about Joseph in Egypt, Y cuando yo pienso en José en Egipto, like how much preparedness did he have in order to get to this point? ¿qué tanta preparación tuvo él para llegar a este punto? Have you seen the movies or the animation parts of this story? Si hemos visto las películas o las caricaturas sobre su vida, I think they did a good job in portraying, what his father might have actually done for him. yo creo que hicieron un buen trabajo al poner cómo su papá era con él. The brothers went to work the fields Los hermanos iban a trabajar al campo with their hands, con sus manos and Joseph was educated. y José era educado. So you could see the resentment building there. So podemos ver donde se está construyendo el resentimiento, But notice how God still had his hand over Joseph. pero hay que poner atención en cómo Dios todavía tenía su mano sobre José. And he has a plan and purpose for each and every one of us. Y Él tiene un plan y un propósito para cada uno de nosotros. Stuff that may seem insignificant Cosas que tal vez se vean insignificantes at the time al tiempo will eventually come to fruition or be part of God's plan in our life. o eventualmente van a florecer en el plan adecuado de Dios, Because even though he was a slave, he was prospering in Egypt. porque aún siendo esclavo todavía prosperaba en Egipto. And we read that in Genesis 39:2, verse 3. Y eso lo podemos leer en el libro de Génesis, es capítulo 39, versículo de 2 al 3. And we can have it here. It says, "The Lord was with Joseph, so that he prospered and lived in the house of his Egyptian master. When his master saw that the Lord was with him and that the Lord gave him success in everything he did, Joseph found favor in his eyes." La palabra del Señor dice, el Señor estaba con José, de modo que prosperó y vivía en la casa de su amo egipcio. Cuando su amo vio que el Señor estaba con él y que él
el Señor le daba éxito en todo lo que hacía. José halló gracia a sus ojos. So what is this speaking right here to us right now? So, ¿qué es lo que nos está hablando esto a nosotros ahorita? Despite his situation and his circumstances, A pesar de su situación y circunstancias, Joseph was still considered a successful man. José todavía era un hombre exitoso. His commitment to honoring God in any situation Su compromiso en honrar a Dios en cualquier situación led to this success. lo guió a este éxito. I remember my mother speaking once. Yo recuerdo que mi mamá dijo una vez, She's like, anything that you do, lo que tú hagas, from cleaning the bathroom, de limpiar el baño, sweeping the floor outside, barriendo afuera, to preaching, a predicar, to anything, a cualquier cosa, do it in excellence hazlo en excelencia to the Lord. hacia el Señor. Doesn't matter if they're looking at you, No importa si te están viendo, if you get a pat on the back, si te dan un apapacho atrás or whatever Las- compensation. o cualquier compensación, Do it as if God was watching you at that very moment, hazlo como si Dios te estuviera viendo en ese momento. and He will always honor you. Y Él siempre te honrará. And every time that she would speak of that, I would remember Joseph, Y cada vez que ella me hablaba de eso, yo siempre recordaba a José. because of his hard work and his efforts. He was able to rise above the other servants that were in Potiphar's home. Por su trabajo fuerte y diligente, él pudo estar más alto que los demás esclavos. But like always, when things don't go our way, Y cuando las cosas no van a nuestra manera or some trials or tribulations, o pasan tribulaciones, when they come our way, cuando vienen hacia nosotros, how are we going to react? ¿cómo vamos a reaccionar? You know, we have to remember that Joseph, when he was in his new master's home, Tenemos que recordar que cuando José estaba en la casa de su amo, he was successful, yes, él era exitoso, sí, but he had temptation still in the home. pero aún tenía tentaciones en la casa. The master's wife tried to seduce him, Cuando la esposa de Potifar intentó seducirlo, and we know how that goes. He refused, and in Genesis 39:9, y sabemos cómo pasó eso, lo que pasó después, él se negó. and in verse 39:9 in Genesis, it says, "How then could I do such a wicked thing and sin against God?" Y en el libro de Génesis, capítulo 39, versículo 9, la palabra del Señor dice, ¿cómo entonces podría yo cometer semejante maldad y pecar contra Dios? But notice the key word there. He didn't say against my master. Y la palabra clave no dijo con mi amo, He didn't say against my owner. He didn't say against Potiphar. no dijo contra Potifar o quien está arriba de mí, He said his God. dijo mi Dios. How many of us do that on a daily basis? ¿Cuántos de nosotros hacemos eso a When diario? temptations come our way, Cuando las tentaciones llegan hacia uno, when our desires want to overcome us, cuando nuestros deseos quieren tomarnos, when we have to decide whether something's right or wrong, cuando tenemos que decidir si algo es bueno o malo, do we say, I can't do that because it's going to hurt my dad, decimos no puedo hacer eso porque eso va a lastimar a mi papá or so and so? o a alguien más, Or do we say, no, that's not right because God is with me o decimos no, eso no es bueno porque Dios está conmigo and his hand is over me y su mano está sobre and mí he's watching me? y él me está viendo. Imagine that. We pray, God, protect me. Y hay que imaginar eso, oramos, Dios, protégeme, Give me my blessings. dame mis bendiciones, Make sure my check is full all the time, asegúrate de siempre tener un cheque that I get all the blessings. que tenga todas las bendiciones. But yet we don't stop to think about the harm that Pero we could do. aún no podemos, no paramos a ver qué maldad es lo que está haciendo, Where's our character? dónde está nuestro The carácter, integrity that we have towards God. la integridad que tenemos sobre Dios. That's why I'm very impressed with Joseph when he said, that is a sin against my God. Por eso me impresiona cuando José dice que ese es pecado contra Dios. We should implement that in our lives, church. Deberíamos de implementar eso en nuestras vidas, iglesia. Whenever we're faced with a situation that we may not overcome, Cuando estamos pasando por una situación que tal vez no podamos sobrepasar, where it takes us to really stand for Christ, donde nos toma, donde vamos a estar firmes con Jesucristo, we should audibly say that. debemos decirlo audiblemente. I can't do that because it goes against my God, No puedo hacer eso porque va contra mi Dios, the God who has his hand over my life, el Dios que tiene su mano sobre mi vida, the God who I trust, el Dios en quien yo confío, the God who I love. el Dios en quien yo amo.
So we all know what happens after this. All these false accusations went against Joseph, So, sabemos lo que pasa después de aquí, todas las acusaciones falsas ante José, because you got to understand he was standing for righteousness. porque hay que entender que él estaba de pie en lo justo, And because he was standing on righteousness, y porque él estaba a favor de la rectitud, he was sent to prison. lo llevaron a la prisión, But even in prison, y aún en prisión, he remained faithful, él permaneció fiel, trusting in God's plan. confiando en el plan de Dios. And we all seen the animation movie. Y hemos visto las películas de caricaturas, We've seen other stories on him. otras historias sobre él. Now, prison, like, it's one thing to get sold into slavery, but now you're a slave and in prison. Es una cosa ser vendido a la esclavitud, pero ahora eres esclavo y en la prisión. It just doesn't look like it's getting any better. Tal vez no se vea cómo se está mejorando. Most people that I know of, the first thing that happens, they automatically walk away from the faith. Y muchas personas que yo sé se van de la fe. And I like using my father as an example, the pastor, Y me gusta usar a mi padre, el pastor, como un ejemplo. because, you know, we lost my mother in 2020, Porque como sabemos perdí a mi madre en el 2020. just like many other people in this world did. Así como muchas otras personas en este mundo lo hicieron. But I noticed something different there because a lot of people lost faith in God. Pero yo noté que en eso que pasó, mucha gente perdió su fe en Dios. Very easily says God is a liar. Fácilmente dijeron, Dios es mentiroso, God is not faithful. Dios no es fiel, God is just unjust. Dios es injusto. And you know, for a moment, I will not lie, I actually thought of those things. Y por un momento, no les voy a mentir, yo pensé lo mismo. Because I thought about it, I was like, good Lord, Porque yo pensé, Dios mío, if my mother, who si mi madre didn't make it through this, no pudo you know, sobrevencer esto, and she's up there with you, God, y ella está contigo, Dios, what chance do I have? ¿qué chance tengo yo? And these thoughts came to my head. Y esos pensamientos vinieron sobre mi cabeza, But when I saw my father pero cuando vi a mi padre saying, diciendo, you know, God is still good. Dios es aún bueno, Because I remember hearing those preachings my whole life. porque yo recuerdo escuchar esas prédicas toda mi vida, In the good times and the bad times, en lo bueno y en lo malo, God is good. Dios es bueno, But now this is where it all came to life. pero aquí es donde todo vino a la realidad, This is where reality hit. es donde la realidad me Is pegó. God still good to you, church? Es Dios todavía bueno contigo, When you iglesia. lose that person you love the most, Cuando pierdes a esa persona que amas más, when you lose that job, cuando pierdes ese trabajo, when your bank account doesn't look very nice, cuando tu cuenta de banco no está muy bonita and bills seem to be more than what comes in, y hay más biles que lo para pagar que lo que entra, it's reality. es la realidad. But God is so good. Pero Dios es tan bueno Because just like Joseph, porque así como José he still had a plan that wasn't fulfilled yet. todavía tenía un plan que todavía no había cumplido, And just like you and I, God still has a plan that is not fulfilled yet. y así como tú y yo tenemos Dios tiene un plan para nosotros que todavía no cumplimos. That's why I say every Wednesday and Sunday Por eso digo cada miércoles y domingo that as long as you have breath que aún más teniendo respiro and your heart is still beating, y tu corazón todavía está latiendo, God is not done with you. Dios no ha terminado contigo. You still have a chance Todavía tienes una oportunidad to get one more soul, para tener un alma más, to do what God has called you to do, para hacer lo que Dios nos ha llamado a hacer. to be that vessel that He wants to use. Va a ser ese vaso que Dios quiere usar, Because while he was there in prison, porque al José estar en prisión, I'm reminded of how we put ourselves in this prison yo soy recordado de cómo nosotros mismos nos ponemos en esa prisión with our self-doubt, con nuestras dudas, with our unbelief, incredulidad, with just not believing that God still has a plan for me and you. que es no creer que Dios todavía tiene un plan para ti y para mí. But even while Joseph was in prison, Pero aún cuando José todavía estaba en la prisión, God was still refining him. Dios todavía lo estaba refinando, God was still prepping Joseph. lo estaba preparando. His whole time, he's been prepping Joseph this whole time. Todo este tiempo Dios lo ha estado preparando. And we all know what happens next. Pharaoh has a troubling dream. Y todos sabemos lo que pasa lo siguiente. El faraón tiene un sueño
and that he just can't figure out, his wise men can't do it. y no puede figurar ni sus hombres. And then word gets back to, Pharaoh, Y la palabra se va para atrás al faraón, saying there is this one man que hay un hombre who has the gift of interpreting dreams. que tiene el don de interpretar los sueños. So he calls for him. So, lo llama, But I love what Joseph says pero yo amo lo que José dijo. in Genesis 41:16. En el libro de Génesis, capítulo 41, versículo 16, When Pharaoh calls him, cuando el faraón le habla, and again we're hitting on his character again. y estamos una vez más en el carácter de José. No, this is what he says. Well, let me back up a little bit. Pharaoh asks, so you're the one that can interpret these dreams, are you? So, el faraón le preguntó a José, ¿so tú eres el que puedes interpretar estos sueños? Because again, man is looking at this other man to solve a situation. Porque una vez más el hombre está viendo al otro hombre para resolver esta situación. But notice what Joseph says. Pero hay que ver lo que José respondió. He says, I cannot do it, Yo no lo puedo hacer. but God will give Pharaoh the answer he desires. Yo no lo puedo hacer, pero Dios le dará al faraón la respuesta que él desea. In order to be a willing vessel, church, Si queremos ser un vaso usado, there has to be humility in your life. ahí tiene que haber humildad en tu vida. That humility will carry you very far in life, Esa humildad te llevará muy lejos en esta vida, because it's no longer Pedro Suarez's ministry, porque no es más el ministerio de Pedro Suárez so-and-so's ministry. o ministerio de otra persona, It's God. es Dios. In everything that we do, it has to be God. Y en todo lo que hacemos tiene que ser You Dios. put God first, and he will always give you those desires, not only the desires of your heart, Pones a Dios primero y no solo te dará los deseos de tu corazón, but he will answer those needs that you have. pero responderá a esas, lo que necesitas. But I like how he says, I cannot do it, but God is going to do it for you, Pharaoh. Pero me gusta cómo él respondió, yo no puedo hacerlo, pero Dios te dará la respuesta. And we all know what happens. We're going to fast forward that part. He answers the dream. Y sabemos lo que pasa, le contesta su sueño, He gives them the answer that Pharaoh was looking for. le da la respuesta que el faraón estaba buscando. And at this time, he's like, well, who can actually run this plan that you have? Y el faraón preguntó quién puede tomar sobre este plan. Because I can picture Joseph. He's like, okay, I did what I had to do. Let's go back to my little cell. Porque yo puedo figurar a José, ok, ya interpreté tu sueño, ya me voy a ir para atrás a mi celda. Because he's just looking at what God has. Porque él nomás está viendo a lo que Dios tiene Wasn't thinking about anything else. y él no estaba pensando en algo más. But then what happens? Joseph gets promoted. Pero ¿qué es lo que pasa? Lo promueven, But not just any promotion. y no cualquier promoción, But he became second in charge of all of Egypt, pero right fue under Pharaoh. el segundo encargado en todo Egipto, Which is pretty crazy to think of. You go from slave to prisoner, and now you're in charge of basically the entire country, nation. que es muy loco pensar que fue de esclavo a prisión a segundo en comando en Egipto, But God chose him for that specific time of his life. pero Dios lo escogió a él para ese específico tiempo en su vida. Again, not to only save his people, Una vez más, no nomás para solo salvar a su gente, but all those people, pero a los demás también, to save him from this famine that was about to happen. para salvarlos de esta familia que iba a venir. So we all know, has a good ending for Joseph. Y todos sabemos que al final es bueno para José. He got to bring his family, did all these glorious things. Pudo traer a su familia y hacer muchas cosas gloriosas. But when he saw, and I was talking to my wife yesterday when we went to get some food, Y ayer que estábamos hablando, que íbamos a agarrar comida, and he got to see his brothers again. él pudo ver a sus hermanos una vez más. So we all know his character. He's a godly man, God-fearing young man. So, todos sabemos su carácter, es un hombre de Dios y es un hombre temeroso hacia Dios. But I thought about the anger he must have felt when he saw his brothers after all these years. Pero tal vez yo me puse a pensar que tal vez en el enojo que él tuvo sobre sus hermanos de todos estos años, It reminds me of us nowadays. y me recuerda a nosotros hoy en día. How many of us say that we forgive somebody, ¿Cuántos de nosotros podemos decir que perdonamos a alguien, but when we see that person, pero cuando vemos a esa persona it's like it's like it never ended. es Like como it just si happened yesterday. nunca terminó, como si hubiera pasado ayer? Whatever situation that happened.
cualquier situación que haya pasado. And I thought about it, like, was he testing his brothers because he was angry? Y yo estaba pensando, estaba él poniendo a prueba a sus hermanos porque estaba enojado Was he going to get revenge? o iba a tomar venganza. Did he plan all this? Planeó todo esto, Did God had to intervene, send him a dream, a vision? o tal vez a Dios intervinió, le mandó una visión, un sueño. But despite all that, Pero a pesar de todo eso, despite all the anger he may have had, a pesar de tal vez todo el enojo que él tuvo, his character would not allow him. su carácter no lo dejaba, The integrity that God put in his life ni la integridad que Dios puso sobre su vida, would not allow this man, Joseph, no dejaba a este hombre José to give in, para que entrara en pecado, to fall, para fallar, to lose everything that God put him at right now. perder todo lo que en donde Dios lo puso, Because the enemy will not rest, church. porque el enemigo no descansa, iglesia. Just as much as we have breath Así como tenemos respiro and a heartbeat to follow after God, y un latir del corazón que puede seguir a Dios, the enemy is still after us. el enemigo todavía está en nosotros, viene por nosotros Daily. a diario. That's why it's important for us as God's children Por eso es importante, así como hijos de Dios, to know who we are in Him, de saber quién somos en Él, to know what our character is about, de saber de qué es nuestro carácter, our integrity, nuestra integridad and our love for Jesus. y nuestro amor por Jesús. And we know that when Joseph saw them, Y sabemos que cuando José los vio, and in the scripture it says that his brothers begged for forgiveness, y en la escritura dice que sus hermanos le pidieron el perdón, and what ended up happening was Joseph's dream came true. y qué es lo que terminó pasando, que el sueño de José fue hecho realidad. His brothers laid before him. Sus hermanos estaban delante de él. So what was meant for evil, Solo lo que era algo para el mal, God turned it into a blessing Dios lo convirtió en una bendición for the children of Israel para los hijos de Israel and for Egypt at that time. y para Egipto también en ese tiempo. Many lives were saved, Muchas vidas fueron salvadas, all because of one person todo por una persona who decided que decidió to rise above, llegar arriba, have integrity, tener integridad, have a character, a godly character, tener un carácter hacia Dios, persevere, perseverancia but most importantly, be faithful to God. y más importante ser fiel ante Dios. Is this something that we can do, church? Eso es algo que podemos hacer, iglesia. I feel that sometimes we can do 50% of these on a daily basis, Yo creo que a veces tal vez podamos hacer el 50% de esto a diario, because to be like Joseph is pretty intense. porque And para ser como José es un poco intenso. imagine having to forgive every single day Hay que imaginar tener que perdonar todos los días and going to sleep, waking up, remembering that your brothers did this to you, y durmiendo y levantándonos recordando que tu hermano te hizo esto, missing your homeland, a no estar en tu propia casa, missing your father, extrañando a tu padre, all these emotions. todas estas emociones. But Joseph demonstrated the ultimate forgiveness Pero José demostró el perdón when his brothers, con sus hermanos when he chose to forgive them. cuando él escogió perdonarlos. And that's the key for us tonight, church. Y esa es la llave para nosotros en esta tarde, iglesia. What do we choose to do? ¿Qué es lo que escogemos hacer? What do you choose to do? ¿Qué escoges hacer? Do you choose to be like the world ¿Escoges ser como el mundo, that says an eye for an eye? que dice ojo por ojo? Or do we want to be like Joseph, ¿O queremos hacer como José, where it says, no matter what you do to me, que dice no importa lo que tú me hagas a mí, I will not disobey my God, yo no desobedeceré a mi Dios and I will not ruin my God's reputation y no voy a arruinar la reputación de mi Dios or his character o su carácter with the way that I act, con la manera de que yo with actúo, the way that I talk, con la manera de que yo the hablo, places that I go, las partes donde yo the vaya, things that I hear, las cosas que yo oigo, the things that I see. las cosas que yo veo. Notice how Joseph never once mentioned anything about himself personally. Hay que ver que José nunca mencionó nada de él personalmente, He never said, nunca dijo, they did this to me.
me hicieron esto. Or they're doing this, I can't do that because it's going to make me look bad. O no puedo hacer esto porque me va a hacer a mí ver mal. He was the ultimate example of what a true vessel of God is. Él fue el ejemplo sobre el vaso que para Dios, Because it had nothing to do with him, church. porque no tenía nada que ver con él, iglesia. If we want to rise above Si queremos estar arriba, our own expectations elevar nuestras propias expectativas and be used by God, y ser usados por Dios, we have to remove ourselves from the equation. nos tenemos que remover de la ecuación. It can't be, what are people going to think of me? No puede ser que va a pensar la gente de mí, What are they going to think of when I show up? que van a pensar de cuando yo llegue allí. Joseph would have said, I'm going to do it because that's what my God wants. José hubiera dicho, es lo que voy a hacer porque es lo que mi Dios quiere que haga. Or vice versa, I'm not going to do that because that goes against my God. O viceversa, no voy a hacer eso porque eso va contra la voluntad de Dios. Very important, church. Who do we serve? Muy importante, iglesia, ¿a quién servimos? And if we serve God Almighty, Y si servimos al Dios Todopoderoso, we do it 100%. lo hacemos al 100%. There's no half in and half out. No hay mitad dentro, mitad fuera. You're either all in or you're all out. Estás todo dentro o todo fuera. And I know that sounds hard, Y sé que eso es un poco difícil, but it becomes quite a doable, if I could say that. pero se vuelve algo que sí podemos hacer, Because when we realize it's not for us, porque cuando podemos realizar que no es para nosotros, it's not about me. no es de mí, It's about what God wants to do through me. es de lo que Dios quiere hacer por medio de mí. Because the sad part is, church, is that when we go out those doors tonight, Porque lo triste, iglesia, es que cuando salgamos de estas puertas, and if I commit a sin, y si yo cometo un pecado, or if I do something to offend anybody, o si yo hago algo para ofender a alguien, they're going to say, yeah, he did that. y ellos van a decir, sí, él lo hizo, Yeah, but he's a Christian. pero él es cristiano, He's like Jesus. él es como Jesús, And because if that's the Jesus y porque si ese es su Jesús that he's promoting, que él está promoviendo, I don't want anything to do with that Jesus. yo no quiero ninguna parte en ese Jesús. We have a huge responsibility, church. Tenemos una responsabilidad muy grande, And Joseph knew this. y José lo sabía, And that's why when he walked y por eso cuando él caminó and he talked y hablaba, and he just was around people, y nomás estaba alrededor de personas, he wanted to exemplify who God was everywhere that he went. él quería que vieran quién Dios era. Everywhere that he went, he wanted them to know God. Donde quiera que él iba, él quería que todos supieran quién era Dios. Even if he didn't have to say the words, Aun si no tenía que decir las palabras, but just the way that he acted, pero nomás en la manera que él actuaba, the way that he moved, la manera que él se movía, everything spoke God about him. todo hablaba de Dios en él. And I pray that one day you and I will get to a point like that, Y oro que en un día tú y yo podamos llegar a ese punto, that we will love God so much que amaremos a Dios tanto, that nothing else will come and bother us the way that it should que nada más va a venir and hinder us or make us feel like we're unworthy, y hacernos sentir que no somos buenos, because we're going to persevere, porque vamos a perseverar, be obedient, ser and obedientes faithful to God, church. y fieles ante Dios. And if you don't mind standing, church, Si se pueden poner de pie. as we get ready to dismiss. And I just want to leave you with one thought. Y quiero dejarlos con un pensamiento. When you think of your past, Cuando piensas en tu pasado, most of the time it's something that doesn't really bring back pleasant memories. muchas de las veces cosas que pensamos no nos traen a memorias buenas. Sometimes there's things that you committed or things that happened to you, A veces hay cosas que tú cometiste o cosas que te pasaron a ti, but with the love of God in your life, pero con el amor de Dios en tu vida, these challenges that we go through en estos retos que pasamos en nuestras vidas and that we went through, y que hemos pasado, that could be the tool ese puede ser la herramienta that's going to be used que va a ser usada for someone else para alguien más. if you allow that to happen. Si tú dejas que eso pase, Just like Joseph, así como José, everything that happened to him, todo lo que le pasó,
led up to him becoming the second in charge of all of Egypt. Lo llevó a ser el segundo en comando en Egipto. I may never be vice president of the United States, Tal vez yo no sea el vicepresidente de los Estados Unidos, but I will walk around as if I'm a child of the king, pero sí voy a caminar como si soy hijo del rey. and I will walk around Y sí voy a caminar with all of my past, con todo mi pasado, all my failures, todos mis fracasos, all the hurts, todas mis dolencias, all the disappointments, todas mis decepciones, everything. todo. And when they ask me, why are you still the way you are? Y cuando me pregunten por qué todavía eres como estás, It's because I know my God. es porque yo sé a mi Dios, Because what I was porque lo que fui is not who I am. no es quien soy. Those are experiences, Esas eran experiencias, but God has me now. pero Dios me tiene hoy And God leads me. y Dios me guía And God is pushing me. y Dios me está presionando And everywhere that I go, en todas partes de que yo voy. people will see Jesus in my life. La gente va a ver a Jesús en mi vida. Amen, church? Amén, So iglesia. I ask you, persevere. So les pido perseverar, Be obedient, ser obedientes, but most importantly, be faithful to God. pero más importante ser fiel ante Dios. Even in the littlest things, church, Aún en las cosas más pequeñas you will see God's hand over your life. van a ver la mano de Dios sobre sus vidas. And He will never disappoint us, just like He never disappointed Joseph. Y nunca nos va a decepcionar, así como nunca decepcionó a José. Pastor, may I close for tonight? All right. All right, church, we're going to dismiss. Father, we thank you. Padre, te damos gracias. And once again, Lord, Y una vez más, Padre, give us the ability danos la habilidad to be more like you, de poder ser más como tú, that we are able to be obedient, que podamos ser obedientes, that we have the perseverance, que tengamos esa perseverancia and that we be faithful to you y que podamos ser fiel ante ti in the small things and in the great things. en las cosas pequeñas y en las cosas grandes, That no matter where we go, Lord, que no importa donde quiera que vayamos, you Señor, lead us tú nos llevas, and you take us. tú nos guías y tú nos llevas, And you open those doors for us, Lord. y que tú abras esas puertas para nosotros, Señor, They need to be open, que deben de ser abiertas and close those doors that need to be closed. y cerrar esas puertas que deben de ser cerradas. And Father, we love you. Y Padre, te amamos And I ask that you bless my brothers and sisters tonight, Lord, y te pido que bendigas a cada uno de mis hermanos y hermanas and you deposit that strength, y tú deposites esa fuerza, that encouragement, ese ánimo and that ability for us to keep going on y la habilidad de poder seguir adelante and to keep pushing forward with you, God. y para seguir adelante contigo, Padre. Protect us, Lord, as we leave home, Y protégenos, Señor, al ir a casa and bring us back on Sunday, Lord. y tráenos bien una vez más el domingo. In your holy name we pray. En tu nombre oramos. Amen. Amén.